¿Alguna vez te has preguntado si lo que llamamos libertad no es más bien una trampa bien disfrazada? Si ese derecho a decir lo que pensamos, a decidir cómo vivir, a mostrarnos como somos, no se ha transformado en una forma de aislamiento, de autosuficiencia forzada, de soledad disfrazada de autonomía. ¿Hasta qué punto nuestro yo pienso, yo siento, yo opino ha eclipsado al nosotros y al diálogo? Hoy quiero hablarte de un libro que acude justo a esas preguntas. La era del individuo tirano, del filósofo francés Eric Sadan. Una obra que no solo analiza lo que somos, sino lo que hemos dejado de ser como sociedad. Y no desde la moralina, sino desde una lectura crítica, lúcida y muy bien argumentada, de cómo nos estamos volviendo incapaces de convivir, atrapados en la ilusión de que somos el centro del universo. Eric Sadan ha dedicado buena parte de su trabajo a estudiar cómo la tecnología y la lógica neoliberal han transformado profundamente nuestra forma de pensar, de sentir y hasta de relacionarnos. En este libro nos plantea algo sumamente incómodo, que el individuo contemporáneo, tú, yo, cualquiera, se ha convertido en un pequeño tirano digital, exigiendo validación constante, creyendo que su opinión es incuestionable y negándose a aceptar cualquier límite. ¿Te suena? Porque a mí sí. Y es por eso que hoy vamos a hablar del individualismo, de redes sociales, de nuestra relación con la verdad, nuestra relación con el otro y con eso que pareciera lleva el propósito de que quede en el olvido. Y estoy hablando de la colectividad. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Para entender al individuo tirano de hoy hay que ir un poquito para atrás, pero no mucho, solo lo suficiente para ver cómo rayos llegamos hasta donde estamos. Durante siglos, la lucha por la libertad individual fue un acto revolucionario. El individuo frente al Estado absoluto, la mujer frente al patriarcado, las minorías frente a las estructuras que buscaban invisibilizarlos. Ese grito de yo pienso, yo valgo, yo decido, era necesario, era emancipador y lo fue. Pero con el tiempo, y esto es lo que Sadan señala de forma brillante, ese yo dejó de ser resistencia y se volvió imposición. Pasamos de la autonomía al egocentrismo, de buscar espacio para existir a no dejar espacio para nadie más, de defender derechos a creernos con derecho a todo. Y ahí empieza a nacer este sujeto contemporáneo que él llama el individuo tirano. El problema no es el individualismo, sino cuando se convierte en dogma, cuando ya no hay lugar para la duda, para la crítica o para el otro. Este sujeto tirano es producto directo de un modelo neoliberal, el que te dice que eres totalmente autosuficiente, que tú puedes con todo, que si fracasas es porque tú no lo intentaste lo suficiente. El mismo que convierte cada decisión personal en un acto de consumo y cada diferencia en una amenaza. Y entonces surge la frase que lo resume todo. Tengo derecho a todo, pero no le debo nada a nadie. No debo explicaciones, no debo empatía, no debo ni comunidad, ni responsabilidad. Y claro, todo esto suena súper libre, ¿no? Suena a independencia. A nadie me dice qué hacer. Yo tengo el control de mi vida. Nos venden la idea de que eso es el éxito. Ser libres, autónomos, autosuficientes, imparables. Pero en el fondo suena solo, porque cuando todo gira en torno a mí, a mi visión, a mi verdad, ¿quién queda para compartir el mundo conmigo? Si todo es mi punto de vista, si lo que yo opino es incuestionable, si mis emociones son la única brújula válida, ¿cómo convivo? ¿Cómo construyo? ¿Cómo escucho?
El individuo tirano no necesita del otro hasta que lo necesita. Pero cuando lo busca, ya no sabe cómo acercarse, porque ha vivido tanto tiempo en el eco de su propia voz que el silencio del otro le resulta una amenaza, no una pausa. Le parece oposición, no un diálogo. Y ahí está lo más trágico de la historia, que en el intento de liberarnos de todo, acabamos quedando desconectados de todos. Como dice Eric Sadan, y cito, el nuevo sujeto pretende no deber nada a nadie, erigirse como el único principio de verdad y considera cualquier contradicción como una agresión a su soberanía emocional. Lo anterior, en un mundo que necesita más puentes y menos trincheras, resulta profundamente preocupante. Si el individuo tirano ya estaba en formación, las redes sociales llegaron a ponerle trono, aplausos y una audiencia permanente. Las tecnologías digitales no inventaron el ego, pero lo amplificaron a niveles estratosféricos. Hoy cada quien tiene un canal de difusión personal, un espacio donde hablar, opinar, compartir y exigir atención. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para representar el yo, mi desayuno, mi opinión, mi indignación, mi cara, mi logro y hasta mi dolor. Claro que no está mal expresarse, no está mal compartir. Lo preocupante, y que señala Eric Sadan, es cuando todo gira en torno a la validación externa. Vivimos en la cultura del like, donde todo vale si es aprobado. Pero si no lo es, se borra, se calla o se ataca. La lógica de si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí, se ha vuelto la norma. El diálogo ha sido reemplazado por la reacción inmediata. Y la crítica, aunque sea constructiva, se vive como una agresión. En este escenario nace el narcisismo digital, una versión de nosotros mismos cuidadosamente editada, siempre opinante, siempre con algo que decir, y todo en nombre de la libertad de expresión, eso sí. Pero ¿es realmente libertad de expresión si lo que busco no es dialogar, sino imponer? Si lo que quiero no es escuchar, sino tener razón? Si mi expresión se vuelve grito, juicio y escarnio, y entonces aparece otro fenómeno, el de la cancelación. Una herramienta que nació como respuesta a la impunidad, como una forma de visibilizar injusticias, abusos, discursos de odio, prácticas opresoras y que en muchos casos ha sido útil y necesaria. Pero también, y Sadan lo subraya con fuerza, esa herramienta ha sido adoptada por la lógica del yo tirano. El que no acepta el error, el que no tolera la diferencia, el que confunde justicia con venganza. La cancelación se ha convertido muchas veces en una forma más de silenciar lo incómodo, de eliminar todo lo que no encaja con mi visión, de cortar de tajo lo que no coincide con mis valores, sin diálogo, sin contexto, sin oportunidad de transformación. Es el juicio sin proceso, el linchamiento digital, el si no piensas como yo, desapareces. Y eso, lejos de empoderarnos como sociedad, nos vuelve frágiles, más intolerantes y más aislados. Eric Sadan lo dice sin rodeos. Las redes sociales no son un espacio público sano, no son ágoras de diálogo, son arenas de exposición permanente, donde cada quien compite por tener la razón, por el trending, el like, la última palabra. Y en esa pelea de egos, en esa urgencia por brillar o por derribar al otro, se pierde lo más valioso, el otro. Porque si todo es opinable, pero nadie puede ser contradicho, si todo se puede decir, pero nadie puede ser corregido, si todos gritamos, pero nadie escucha, ¿cómo construimos comunidad? ¿Dónde quedan la duda, la empatía, el matiz? ¿Dónde queda la posibilidad de cambiar de opinión?
¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde entra la conversación cuando todos ya decidieron su verdad absoluta? Hoy nos enfrentamos a una paradoja. Tenemos más plataformas para expresarnos que nunca, pero menos espacios seguros para construir sentido colectivo. Y mientras más tiempo pasamos defendiendo nuestro punto como si fuera una bandera de guerra, menos tiempo pasamos buscando puntos en común. Y claro, esta exaltación del yo, esta hiperindividualidad que nos venden como libertad absoluta, tiene consecuencias profundas, dolorosas, invisibles a veces. Primero, se pierde el sentido de lo común, la idea de que hay algo más grande que mi ombligo, la noción de que la vida se construye entre todos, no contra todos, de que hay bienes compartidos, espacios compartidos y causas compartidas. Cuando solo importa lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, entonces el nosotros se convierte en un estorbo y ahí empieza la fractura. Después viene la ruptura de los vínculos colectivos, la familia, la comunidad, la escuela, las organizaciones, el Estado mismo. Todo lo que representaba estructura y tejido empieza a ser visto con sospecha. Se desconfía de todo lo que implique pertenencia, porque pertenecer implica renunciar a algo, implica ceder o escuchar. Y en esta lógica del yo tirano, eso es casi un sacrilegio. Eric Sadan lo describe como una desinstitucionalización emocional. Lo dije bien. Ya no creemos en nadie, ni en partidos, ni en sindicatos, ni en maestros, ni en médicos, ni en los otros. Vaya, a veces ni en nosotros mismos. Y eso nos lleva a la siguiente consecuencia, la desconexión emocional y social. Estamos más comunicados que nunca y más solos que nunca. Nos rodea una especie de soledad hiperactiva. Seguimos asientos, opinamos sobre todo, reaccionamos en tiempo real, pero no tocamos afectivamente a casi nadie. Las relaciones se vuelven desechables, el compromiso da miedo. El desacuerdo se vive como una traición personal y lo más inquietante de todo es que este aislamiento se disfraza de empoderamiento, como si no necesitara a nadie fuera una especie de virtud, como si bastara con creer en mí para estar completo, como si la autonomía no necesitara de cuidados, ni de apoyo mutuo, ni de ternura compartida. Nos dijeron que ser autosuficientes era lo máximo, pero nadie nos advirtió que la autosuficiencia sin conexión se parece mucho al vacío. Como diría Sadan, el individuo soberano en su soledad se vuelve prisionero de sí mismo. Y en esa prisión de cristal, lo que se pierde no es solo al otro, sino también la posibilidad de construir un mundo mejor en conjunto. ¿Y ahora qué? ¿Podemos hacer algo frente a esta marea de egos desbocados? ¿Opiniones absolutas y soledad maquillada de libertad? Sadan no ofrece una receta mágica y eso se agradece, pero sí deja pistas, claves, llamadas de atención para reconstruir el tejido roto de lo colectivo.
Y una de las primeras pistas es esta: la crítica constructiva como puente y no como trinchera, porque criticar no es odiar, no es destruir, no es cancelar, es señalar con respeto, preguntar con honestidad, disentir con argumento, es atrevernos a pensar distinto, sin querer aplastar al otro. En tiempos donde todo parece personal, la crítica puede ser un acto de cuidado, una forma de decir: me importa tanto lo que estás diciendo que no me quedo callado o callada. Pero para que esto sea posible, necesitamos otra clave urgente: revalorizar la empatía y el diálogo. Y ojo, no esa empatía edulcorada de frase motivacional, sino la empatía real, profunda, incómoda a veces. Esa que nos obliga a escuchar incluso cuando no estamos de acuerdo. Esa que nos recuerda que detrás de cada perfil hay una persona. Volver al diálogo no como intercambio de monólogos, sino como búsqueda conjunta de sentido. Y esto nos lleva a una idea central: la autenticidad, sí, pero sin tiranía. Ser tú misma, tú mismo, sí. Defender tus ideas, claro. Expresarte, por supuesto, pero sin imponer, sin atropellar, sin borrar al otro para brillar tú. Autenticidad no es imponer mi voz, es sumar mi voz a un coro más grande, donde cada quien tiene un lugar. Finalmente, Saddam sugiere algo que puede sonar sencillo, pero es revolucionario en estos tiempos: convivir sin imponer, aceptar que hay muchas formas de vivir, de pensar, de sentir, y que no todas tienen que parecerse a la mía. Eso no significa relativismo vacío, significa respeto activo, significa soltar el deseo de tener siempre la razón, significa practicar el arte de convivir en la diferencia. Tal vez eso es lo más contracultural que podemos hacer hoy: tejer comunidad con hilos de humildad, donde cada voz, cada historia, cada diferencia es bienvenida, no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento, donde lo que tenemos en común no es una idea fija, sino la voluntad de compartir, de aprender, de enriquecernos mutuamente. Porque el antídoto al yo tirano no es el silencio ni la indiferencia. No se trata de renunciar a lo que somos, a nuestra verdad. El verdadero antídoto está en el encuentro en su sentido más profundo, el espacio donde escuchamos realmente al otro, donde las barreras de egos y presunciones se disuelven, donde podemos estar presentes sin necesidad de ganar, solo con la intención de construir juntos. Es el encuentro en el que nadie se impone, donde hay espacio para la contradicción, la duda y la diferencia. Y donde al final lo que importa es el viaje compartido, no la victoria individual. Porque es en nuestra diversidad, en nuestra imperfección, en nuestras discrepancias, donde encontraremos la fuerza para crear algo nuevo, algo más humano. Quizá la respuesta a la tiranía del yo no está en abandonar nuestra identidad, sino en aprender a vivirla de forma colectiva, empática y con humildad. Así que tal vez lo que necesitamos hacer es volver a lo básico, aprender a escucharnos, a tender puentes en lugar de muros, a construir no sobre la base del miedo, sino sobre la base de la confianza. No es un camino fácil, pero es el único que nos lleva hacia algo más grande, hacia un mundo donde cada uno de nosotros pueda ser quien es, sin temor a ser juzgado, cancelado o excluido, donde podamos convivir sin perder nuestra esencia. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir la comunidad, porque lo colectivo no es solo un valor, es una necesidad.
El ser humano no está hecho para vivir en soledad y la verdadera fuerza está en unirnos, no en separarnos. La invitación es para reconocer que es momento de dejar atrás la tiranía del yo y abrazar la fuerza del nosotros. Porque aunque el camino parezca un poco incierto, de momento, la esperanza, nuestra esperanza, está en el encuentro. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por acompañarme en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.